pregunta. ¿Alguien conoce a una alumna de aquí, de fisiología, que se llama Carla? Carla Funes, doctor. Sí. Sí, yo la conozco. Se retiró de la clase porque ha faltado a casi el 75% de las sesiones y esencialmente ya no tiene derecho a examen, pero no ha respondido, vaya. No ha respondido, no se sabe de ella. Le preguntaré hoy. Tiene que tener una excelente excusa porque ya no tiene derecho a examen. O sea que si tiene alguna justificación para no presentarse a la clase, mejor que la presente antes del miércoles. ¿Ok? Esencialmente ya perdió. Nunca viene. O ha venido una o dos veces, creo, en todo lo que llevamos del parcial. Los demás están tranquilos, vaya. Los demás están tranquilos. Los demás no llegan a ¿cómo se llama? Cerca del 30% y no tienen problema, pero ella sí. Si es que está retirada, entonces, pues, bueno. Sí, entonces, porque ahorita si no presenta y ya no viene, el 00 no se presentó, no pasa nada. Lo único que ella hace para no generarle examen, vaya, no generarle examen y tomar eso en cuenta porque tiene que estar en uno de los grupos de revisión bibliográfica. ¿Ok? Y que sus compañeros pues ya sepan que no está en ninguno. Mientras tanto, lo que sí estamos acá, hoy vamos a hablar de la dinámica de la presión intracraneal y del flujo sanguíneo cerebral. ¿Ok? Algunas cosas de estas tal vez ya las hemos mencionado en algún momento, pero vamos a ver principalmente cómo regular esas dos cosas. ¿Ok? Empecemos con la parte del flujo sanguíneo cerebral. Si nosotros hablamos, creo que cuando hablábamos de circulación general, de la circulación arterial en el sistema, y decíamos que para mantener el metabolismo, vos necesitas una cantidad mínima de flujo sanguíneo cerebral que es determinada por el hecho de tu consumo cerebral de oxígeno. Ya que si nosotros, dígame si se ve la presentación, se ve la pizarra blanca, por cierto. Sí. Nosotros vamos a asumir que el encéfalo, asumiendo un peso de 70 kilogramos, o sea, tu persona estereotípica, ¿va? Es decir, aquí en fisiología existe una persona estereotípica, ¿ok? Y esa persona pesa entre 70 y 75 kilogramos, aquí vamos a usar 70, ¿ok? Y que está en condiciones sanas, vive en un lugar que está a nivel del mar para no tener problemas con la presión de oxígeno y tiene una actividad metabólica conocida. Entonces, si vos tomas 70 kilogramos y nosotros decimos que tu masa encefálica está entre el 2 al 2.5 de tu peso corporal, es encéfalo, ¿ok? O sea que tu encéfalo pesará rústicamente o canónicamente unos 1500, o ocupa un volumen de unos 1500 cc. Es un poquito menos porque el encéfalo es un poquito menos denso que el agua, pero decimos 1500 cc, 1500 gramos, ¿ok? De masa encefálica. O sea que asumimos que esta persona estereotípica no juega en la selección, ¿ok? Bueno, entonces no tendría ni cerca de los 1500, ¿pa?
Ahora, el 2.5% del peso, si nosotros hablamos metabólicamente, implicaría que debería consumir, si todo fuera igual, el 2.5% del oxígeno iría al encéfalo. Pero no es así. En términos de actividad metabólica, es proporcional al consumo de oxígeno, ¿correcto? ¿Cuánto oxígeno necesito para mover mover todas las neuronas y hacerlas funcionar? Entonces digo, hay dos tipos de células que son las que más consumen oxígeno porque son las que tienen el metabolismo más alto. La más notable o la que más tiene es el túbulo renal. Las células del túbulo renal son las que tienen el título de las mayores consumidoras de oxígeno. Pero ¿cuánto tenés en el túbulo renal de células? 15 gramos. Estas no son problema para aportarle oxígeno. Sin embargo, tenés en el caso del encéfalo el 2.5% de la masa corporal, que es encéfalo, consume el 20 al 25% de tu consumo de oxígeno por minuto. Y en situaciones normales, el encéfalo tiene una particularidad. Ese consumo de oxígeno es relativamente constante. Porque en principio, vos estás trabajando con un encéfalo que está trabajando casi al 100% de su capacidad. O sea, a diferencia de otros tejidos. Vaya, por ejemplo, ahorita mi músculo cardíaco está trabajando al 20% más o menos de su actividad máxima. Y puedo hacerlo subir o bajar. No puedo bajarlo mucho más del 20% porque en general es bien difícil que haga menos de lo que estoy haciendo ahorita en términos de actividad física, ¿va? Pero puedo aumentar. El músculo, ¿qué porcentaje de mis músculos estará trabajando ahorita o a qué porcentaje están trabajando? Probablemente debajo del 20%, porque no se necesita mucha energía para estar hablando disparates frente a una webcam, ¿no? Y ustedes menos, porque por lo menos yo estoy hablando las cosas. Ustedes están, espero, escuchando, ¿ya? Pero mi encéfalo está trabajando básicamente al 100%, ya sea que esté aquí o que esté allá afuera haciendo alguna actividad o simplemente que esté dormido, porque ya dijimos en los días pasados que estar dormido no implica necesariamente que el cerebro esté inactivo. Por lo tanto, estoy manejando 20 a 25% de consumo diario. Ahora, quiere decir que para aportarle el oxígeno yo estoy disparando aproximadamente el 20 al 25% de mi gasto cardíaco está permanentemente derivado para suplir al encéfalo, según esta lógica, ¿no? ¿Y cuánto es el 20 al 25% del gasto cardíaco? Suponiendo que es tu gasto cardíaco en reposo. Entonces vamos a llegar a una medida, vamos a decir una medida del flujo sanguíneo cerebral. Y entonces iría cerca de los 1250 cc por minuto. O sea que continuamente a través de las carótidas y las vertebrales estás moviendo 1,4 litros de sangre por minuto, sencillamente para mantener a esas neuronas oxigenadas. Bueno, y aportarles la glucosa y todos los demás nutrientes. Pero el factor limitante entonces es la necesidad del aporte de oxígeno. ¿Vale?
Eso me dice a mí que yo tengo que tener una unidad para medir el aporte de oxígeno, porque aquí estoy diciendo, bueno, si yo distribuyo 1250 cc por minuto, pero y que asumo que todas las partes del encéfalo tienen un requerimiento similar en términos de oxígeno, pero lo voy a medir en una unidad más práctica. Y la unidad lo vamos a medir en cc de sangre por cada 100 gramos de cerebro por minuto. Esta es tu unidad de medida. ¿Cuánto cc estoy aportándole a una porción de 100 gramos de encéfalo por cada minuto que está transcurriendo? Y el valor normal de 50 a 65 cc por 100 gramos minuto. ¿Ok? Como ya estás trabajando casi al 100% de tu capacidad, normalmente no tenés que subirlo mucho más de 65, pero a veces vas a hacer excursiones que llegan hasta cerca de los 100 cc por 100 gramos minuto, que es, digamos, el máximo usual, ¿ok? 100 cc de sangre por cada 100 gramos minuto. Eso implica que tu flujo sanguíneo cerebral máximo va a andar alrededor de los 1500 cc por minuto, ¿ok? Tenés que ser capaz de entregarle al encéfalo esa cantidad de sangre para mantenerlo oxigenado en los momentos de mayor demanda. Va siguiéndome con la lógica, ¿va? Entonces decíamos, normal. De 50 a 65. ¿Puedo bajar esto un poco? Es decir, bueno, ¿y qué pasa si yo tengo un aporte menos copioso de sangre al encéfalo? ¿Qué es lo que va a suceder? Porque entonces yo ya vengo y digo, bueno, después de un rato, si yo trabajo con el encéfalo depletado de oxígeno, las cosas van a empezar a ponerse muy mal, muy rápido. ¿Por qué? Porque el encéfalo no solamente es consumidor obligado de glucosa, sino que además la neurona es aeróbica obligada. Quiere decir que yo no puedo usar la vía glicolítica para hacer funcionar este encéfalo. En primer lugar, porque no hay manera que pueda mantener suficiente glicólisis para mantener encendidas las neuronas si no tengo oxígeno. 2, estas neuronas no pueden empezar a acumular lactato, porque si yo empiezo a acumular lactato en el encéfalo, la neurona va a empezar a disfuncionar. Voy a cambiar el pH dentro de la neurona y todas las bombas iónicas y todo el equilibrio que me mantiene voltajes de membrana se va a perder y por lo tanto la neurona disfunciona. O sea, por A o por B, yo salgo perdiendo. Resultado, ¿cuánto es lo máximo que yo puedo o lo mínimo que yo puedo tolerar de flujo sanguíneo cerebral sin que empiece a disfuncionar el encéfalo? Y el valor, entonces vamos a decir que si el valor es menor de 40, yo ya tengo disfunción encefálica, o sea, ya tengo primero de la cognición. Obviamente, si estoy hipóxico, yo ya no voy a ser capaz de utilizar mis procesos de pensamiento. Y eso lo puedo determinar. Perdón. Y eso lo puedo determinar de una manera más fácil. Si no tenés aporte de oxígeno cerebral, ¿no? Sencillamente te puedo hacer una prueba y qué sé yo, te voy a empezar a ver si tú... ¿Okay? Y te empiezo a hacer alguna pruebita sencilla y... no sé. ¿Qué prueba sencilla pudiera utilizar para medir tu afectación encefálica? Se me ocurre una.
Empiezo y le digo a Katie, vaya, hagamos algo así. Empezame a sumar de 7 en 7 hasta llegar al 100. Y vos decís 7, 14, 21, 28, y te reduzco el aporte de oxígeno. Vas a empezar a fallar. Es una prueba tan sencilla, ¿va? Correcto. O le digo a Fernanda, Fernanda, decime la tabla del 17. Y Fernanda empieza de 17 por 1, 17, 17 por 2, y empieza a fallar, ¿cabal? De hecho, si yo sigo bajando o sigo manteniendo esa hipoxia cerebral, lo que va a suceder es que voy a perder la conciencia, porque no tengo suficiente actividad como para mantener todos los mecanismos que dijimos ayer, que me mantenían no solo consciente, sino que orientado y funcionando, ¿cabal? Si yo sigo bajando por debajo del 40, eventualmente lo que voy a tener es manifestado como afectación principalmente de la conciencia. Si yo caigo un poco más, bajemos todavía, y llevo alrededor del 20 ml, y esto es gradual, por supuesto, ¿eh? Mientras peor sea mi compromiso de flujo cerebral, peor va a ser mi afectación de la conciencia, hasta que llegue a unos 20 ml por 100 mililitros minuto, y entonces es lo que decimos el umbral del coma, ¿ok? Quiere decir que aquí ya ni siquiera puedo mantener la vigilia y esencialmente ya no respondo a estímulos porque mi encéfalo está tan disfuncional a estos valores que ni siquiera puedo mantener la reactividad. De hecho, si yo caigo acá por debajo de los 20, aquí ya voy a empezar a tener algo más que simple afectación de la conciencia, porque en este punto de acá era reversible. Pero si yo sostengo esto, voy a empezar a tener daño al encéfalo. Acordate, el hecho de perder la capacidad para generar energía va a empezar a dañar, entre otras cosas, la mitocondria. 2, va a empezar a morirse neuronas, empezando por las neuronas más delicadas que dijimos que eran cuáles. A ver si alguien se acuerda cuáles son las neuronas que se van a fregar primero. Las que están en el área de Sommer, doctor. El sector de Sommer, ¿ok? Y entonces empiezo a tener el sector del Sommer y ya garantizo que si yo sostengo esos valores de 20 por más de unos 5 a 10 minutos, mi sector de Sommer va a salir afectado y yo me voy a despertar con lo que se llama, los efectos de lo que se llama una encefalopatía hipóxica, ¿ok? De afectación global del encéfalo con algunas áreas más fregadas que otras. Sigamos acá. Por debajo de los 10 cc vamos a tener daño irreversible. O sea que si yo sostengo esos valores de flujo tan bajos por más de unos 5 minutos, ¿ok? Porque entonces vamos a hablar de otro asunto. Vamos a hablar de lo que llamamos tiempo de hipoxia. Y este tiempo de hipoxia va a variar por varias razones, pero la principal de ellas es la temperatura. A 37 grados, ese tiempo de hipoxia se reduce a apenas 5 minutos. O sea que si vos tenés cualquiera de estas cuestiones por 5 minutos, tenés lo que pasa a la izquierda. 5 minutos a 37 grados implica que no importa que en cuanto te revivan, vas a salir con alguna lesión y probablemente permanente. El más común va a ser el sector de Sommer, pero mientras más lo prolongue y más baje, más cosas voy a empezar a romper ahí. ¿Ok? O sea que vas a salir con una lesión. ¿Y por qué te digo 37 grados? Porque una de las maneras de resolver eso es con la hipotermia. Si yo bajo la temperatura corporal por debajo de 37 grados, bajo los requerimientos de oxígeno encefálicos porque bajo el metabolismo como un todo. Entonces, una de las cosas que vos haces para prevenir cuando tenés que hacer hipoxia cerebral
por ejemplo, clampear las carótidas o parar el flujo es bajar la temperatura. De hecho, hay algunos procedimientos muy exóticos que implican, por ejemplo, para cerrar aneurismas en la circulación posterior, que son súper delicados. Y dice, bueno, la única manera de reparar esto, de clipar este aneurisma, por ejemplo, en la cabeza de la basilar o algo así, dice, son tan complejos que la única manera de hacerlo sin que haya problema es, vamos a hacerlo con el paciente en parada circulatoria. O sea, voy a parar el corazón por 5 minutos para que me baje la presión a 0, ¿ok? Y pueda ponerle un clip a un aneurisma sin riesgo de que se rompa. Eso es decir lo último en cirugía extrema cuando hablamos de encéfalo. Pero para garantizar eso, lo primero que hacen es poner al paciente en una bomba de circulación extracorpórea, le bajas la temperatura a 33 grados en vez de 37 y lo parás. Clipas el aneurisma, o sea, literalmente corre tiempo contra el reloj. Ok, listo, puesto, arranquen la bomba. Ya te imaginas, hay muy poca gente que hace eso en el mundo. ¿Okay? Yo no soy uno de ellos, no juego en esa liga. ¿Okay? Pero para que veas, 33 grados, y por eso es que, por ejemplo, si vas a hacer una cirugía en la cual vas a tener parada cardíaca o vas a bajar el flujo, porque la bomba, por ejemplo, la que se utiliza para cirugía cardíaca, no te da 5 litros por minuto, te da menos. Y es un flujo continuo, no es un pulso. Y como no hay un pulso, cambia la dinámica circulatoria. Entonces, cuando te van a hacer, qué sé yo, trasplante cardíaco y te van a poner a bomba, la bomba tiene un mecanismo, tiene un intercambiador de calor para enfriar a los pacientes. Y los pacientes se operan en frío para evitar operar a un paciente que ha sido un trasplante de corazón y por el trastorno circulatorio y lo sacas por una lesión cerebral, porque obviamente nadie puede hacer todas las conexiones en 5 minutos, ¿no? Con 45 minutos hacer la parte de reconexión del corazón. Yo solamente he visto un trasplante cardíaco así in vivo. Una cosa súper impresionante, ¿verdad? Obviamente estaba de la segunda fila, no estaba metido en el quirófano. El team, yo no tenía nada que hacer en el team de cardiovascular. Lo que pasa es que neurocirugía participaba en ese asunto de los trasplantes. Allá, cuando hacía la residencia. Porque neurocirugía estaba en el comité. Tenía que estar en el comité que determinaba si un paciente, si un donante potencial estaba en condiciones, o sea, bueno, estaba en condiciones para ser donante, o sea, determinar que había muerte cerebral. Entonces era parte de mi trabajo. Y en una de esas, pues con una de esas conoces a la gente que hace los trasplantes. En una de esas, pues pedí cancha para ir a ver uno y me dejaron. Pero por supuesto, desde lejos, no. Vos como cirujano tampoco era que te ibas a meter, sabes que ahí es el último lugar donde vos tenés que estar estorbando, metiendo el dedito cuando estás haciendo algo tan complejo como eso. Pero es interesante, técnicamente interesante. Incluso yo creo que hay video de eso en YouTube para el que le interese ver cómo se hace un trasplante cardíaco. Por aquí pasará bastante tiempo antes de que hagamos eso, a pesar de que no es nada extragaláctico y que no es nada nuevo. Trasplantes se hacen hace 55 años, pero aquí todavía no hemos metido un corazón trasplantado. Ahora, ¿qué pasa con el último valor? Hay un número, que es el número crítico acá, y es este. 5 cc por 100 gramos por minuto. Si vos sostenés esto más allá del tiempo de isquemia, o sea que canónicamente más de 5 minutos, esencialmente garantizás que ese paciente va a quedar con un daño cerebral que no es sobrevivible. O sea que 5 cc por 100 gramos minuto es lo que llamamos el valor para muerte cerebral. Después de eso, no hay ninguna garantía. Y de hecho,
Pausa por un minuto. Ok, perdón por eso. Quiere decir que si vos mantenés esto, esencialmente vas a, como decía, vas a garantizar que ese paciente va a salir con una lesión cerebral que no es sobrevivible. Y entre otras cosas, cuando estés, por ejemplo, que vas a ir a un curso de la Cruz Roja o algo así, te van a enseñar a hacer reanimación cardiopulmonar. De hecho, lo que estás haciendo en la reanimación cardiopulmonar, o la idea que vos la empeces inmediatamente, no es para salvar el corazón. Vos podés estar haciendo maniobras e reiniciar el, ¿cómo se llama? La actividad cardíaca, a veces tomar 30, 40, hasta 60 minutos. Yo me recuerdo haber tenido que atender una de estos casos en el cual el paciente estuvo 60 minutos fuera sin circulación y sostenido, por supuesto, por masaje cardíaco. Y el corazón arrancó, pero el cerebro es otra historia. Y vos haces reanimación cardiopulmonar cuando realmente lo que estás preservando es cerebro, o sea, manteniendo el flujo sanguíneo encefálico, mientras buscar los mecanismos, o sea, con medicamentos o con cardioversión o lo que sea, para restablecer un latido cardíaco. Pero lo que vos estás preservando ahí es encéfalo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo regularlo? Porque si te das cuenta, entonces yo tengo que mantener una manera de sostener ese flujo cerebral, 2, adaptarlo al consumo metabólico y 3, evitar también el exceso de flujo, porque también tenés algo que se llama perfusión de lujo. Si yo tengo un exceso de flujo y por lo tanto un exceso, y generalmente eso implica un exceso de presión, voy a empezar a romper los lechos capilares dentro del encéfalo, que tampoco es algo que yo en ningún momento quiero que suceda, ¿correcto? Entonces, que eso me trae la necesidad de mantener un flujo sanguíneo controlable. Y aquí, entonces, vamos a caer con el hecho de que tenés varias maneras de ajustar tu flujo sanguíneo cerebral. Ahora pasa una cosa. En el encéfalo, la mayoría de los vasos sanguíneos no tienen un efecto grande sobre el flujo sanguíneo cerebral, ¿okay? Y ni sobre la presión sanguínea en el encéfalo. Yo puedo tener algún control abriendo y cerrando las arteriolas pequeñas. Las arterias grandes, o sea, las del polígono de Willis, que te conoces, son básicamente tuberías, ¿ok? Sirven para hacer distribución, pero no pueden abrirse y cerrarse en gran medida, ¿ok? No en condiciones normales. Entonces, ¿cómo regulo yo la presión de perfusión o la presión arterial promedio en el encéfalo? Lo regulo ajustando la presión arterial en todo el organismo, regulando el gasto cardíaco, regulando la contractilidad y regulando cualquier otro factor aquí abajo, ¿okay? Mediante obviamente una señal que venga de arriba. Y yo tengo dos determinantes para regular esa presión arterial y regular ese estado de contracción o de dilatación de los vasos cerebrales. El primero y el más importante es la concentración de dióxido de carbono en sangre, ¿ok? No de oxígeno. El factor primario para regular el flujo sanguíneo cerebral entonces es el CO2. Bajo el principio siguiente, si yo estoy trabajando con cierto metabolismo, yo espero
que haya producción de CO2, ¿correcto? Máximo porque es un metabolismo aeróbico. Yo sé que voy a sacar CO2 y agua de sus productos. Entonces, si yo regulo, si yo regulo la producción de CO2 y la mantengo dentro de valores constantes, quiere decir que que no importa qué metabolismo tenga, yo estoy haciendo suficiente flujo sanguíneo no solamente para aportar, sino para eliminar el exceso de CO2. Porque de hecho, si yo dejo que mis valores de dióxido de carbono aumenten, el dióxido de carbono baja el metabolismo neuronal y yo me duermo, ¿ok? Narcosis por dióxido de carbono. Básicamente, cae. Ya cayó, dice, el CO2 lo durmió, que es algunas de las explicaciones por las cuales te dice, por ejemplo, alguna gente que trabaja en alguna atmósfera con mucho CO2 está en alto riesgo de perder la conciencia, aunque haya oxígeno suficiente. ¿Ok? Clásico caso, y este no es mentira, o sea, no es totalmente una mentira, del man que se cayó dentro de la cervecería. ¿Has oído hablar de ese mito urbano? No es tan mito. Ok, y ha pasado varias veces, o sea, se ha registrado varias veces. En la cervecería, por lo menos en la antigua, ahora todo es hecho a máquina, ¿va? Vos tenés lo que se llama la cuba de fermentación, o sea, vos tenés acá, imagínate, un tonel del tamaño de esta habitación y más grande y más alto, donde hay de echar la cebada, agua caliente y la levadura, y entonces ahí pones a fermentar la cebada que es el primer proceso para hacer la cerveza, o sea, empezar a fermentar el grano con agua caliente. ¿Ah? Y entonces arriba de esto, imagínate, arriba del tonel hay como una pasarela, y en la época antigua había una gente así con unas grandes cosas que parecían remos, por supuesto, revolviendo la mezcla. ¿Sí? Ese era el trabajo del obrero en la cervecería, estar revolviendo aquella mezcla de grano y agua, aunque pues estaba literalmente cocinando. Bueno, al fermentarse, la levadura suelta dióxido de carbono, es lo que le da las burbujitas en tu cerveza, Fernando. ¿Ah? A menos que seas de los que consideran bebible una cerveza sin burbujas. Mm, depende. Ya no es del gusto de todos, pero lo que pasa es que la cerveza, siendo un producto básicamente cocinado, vaya, un producto culinario, sí puede variar mucho en su bebibilidad. Si a lo que has estado expuesto, qué sé yo, a esas cosas como Varena, te doy completamente la razón. Yo no bebo Varena ni aunque me paguen por hacerlo. De hecho, no, pero sí hay algunas que son más bebibles que otras. ¿Okay? Sin ser necesariamente fresa. Fíjate que es más, a mí me gusta la cerveza. Lo único que yo no consumo alcohol, muy rara vez, ¿ok? Entonces siempre ando buscando esa cerveza 0.0, o sea, sin alcohol, por razones obvias, ¿vale? Si no puedo ni siquiera estar en la casa sin el riesgo de que me llamen a ver un caso, y obviamente, aunque esté legalmente sobrio, tampoco puedo llegar apestando a cerveza a ver pacientes al consultorio, ¿no? O a la emergencia del hospital, van a decir que en qué estado ando, ¿correcto? Entonces, las cervezas 0.0 generalmente son bastante malas. Hasta hace poco que encontré que en España hacen una muy buena, pero adivina qué, aquí nadie la trae. Aquí nadie la trae. Ahora, si estás diciendo que la cerveza no es bebible acá, tenés toda la razón. Fíjate cómo son las cosas. Aquí en la casa
Siempre, vas a ver que siempre algún tipo de reunión social. Entonces viene alguien y dice, trae acá, qué sé yo, un paquete de 6 o de 12, de cualquier cerveza local, Arena o Salvavidas o lo que sea. Entonces, bueno, tal vez alguien consume un poco, pero siempre sobra, ¿va? Y se van acumulando en la bodega, o sea que periódicamente, de hecho, aquí los guardias, yo creo que les caigo bien, porque periódicamente hay latas ahí que solo están ocupando espacio. ¿Qué hacemos con este montón de cervezas? Regálasela a los guardias. Se vienen pasar por la garita. Aquí les traje. ¿Ah? Porque literalmente creo que solamente un guardia le pudiera gustar esa cosa. Entonces, no. Pero bueno, volviendo al CO2. Cuando estás liberando CO2, entonces imagínate a alguien subido en un gran tonel y los vapores de CO2 alrededor de él hasta que se duerme o el CO2 desplaza el oxígeno en el aire de la habitación, se pone hipóxico, se duerme y ¡pum! Se cae en la cerveza y se muere ahogado. Sí ha pasado. Sí ha pasado. ¿Ok? No es, de hecho ha pasado varias veces y está documentado. Lo que es mentira es de que se cayó dentro de la cerveza y se disolvió y que después salen pedazos de gente en la cerveza. Eso sí es mentira. ¿Ok? O como el otro cuento del man, vaya, valiendo el racismo, el viejo cuento que decían que una vez un negrito se había caído en la Coca-Cola y que después salían pedazos de negrito en las botellas. Eso era una supuesta, una leyenda urbana cuando yo estaba en la escuela. Ok. Lo cual eso con la Coca-Cola es absoluta mentira, porque los agitadores, yo he ido una vez, un par de veces he ido a la cervecería, pues, y ver cómo es. Y el proceso de la Coca-Cola, en primer lugar, es sellado, ¿va? Porque estás usando azúcar y otras cosas, y por supuesto, se mete una bacteria, te arruina todo un lote, ¿va? Y las tuberías son de este diámetro, por ahí no podría pasar nadie. O sea, es sellado por dentro, donde estás mezclando el jarabe y el concentrado y el agua, son es como un embudo, es como una entrada para un contenedor cerrado, ahí no puede caer nadie. No, no es que no estás cocinando en una gran cubeta. Con la cerveza sí, porque es otro proceso. Ahora ya todo se hace a máquina, pero te estoy diciendo todavía en los años 70, 80, eso era revuelto a mano. Dos, no estamos hablando que estos casos pasaron antes de la invención de todos los aparatos automatizados. Dos, resulta que cuando estás haciendo algo así como cerveza, gran parte de lo que garantiza que quede bien es que la persona que está revolviendo está viendo cómo se está cocinando, vaya, cómo se está fermentando y que llega a cierto punto de fermentación, cosa que las máquinas no te pueden decir si está bien o mal revuelto o si está o si el proceso de fabricación de una cerveza está yendo bien, ¿ya? Acordate, es igual que cocinar. Yo pudiera imaginar, qué sé yo, voy a poner a hacer sopa y tuviera algún aparato, alguna máquina ahí que me está revolviendo la sopa, pero no me puede decir cuando ya está lista. Y además, y eso es en una planta de esas gigantes como la cervecería. Ajá. Y las cervecerías artesanales, vaya que ahora está de moda eso de que haces un lote pequeño de cerveza artesanal supuestamente de mejor calidad, y ahí la calidad depende del que le está haciendo. Y probablemente sea de mejor calidad. ¿Okay? Es la diferencia, qué sé yo, entre que vos estés cocinando una hamburguesa para vos con los mejores ingredientes versus que vayas qué sé yo, al McDonald's, ¿verdad? Donde todo es hecho a máquina y es algo cuya calidad no va a ser necesariamente la mejor. ¿Ya?
Por eso es que va la diferencia. Entonces, sí, el CO2 te puede narcotizar. Entonces, ahora yo estoy manejando unos valores de CO2 que son lo que diríamos los valores normales. Si entonces ahora manejo CO2 en sangre y yo quiero mantenerla, el CO2, entre 35 y 45 milímetros de mercurio. ¿Cabal? Luego, si mi CO2 baja por debajo de 35 mililitros de mercurio, quiere decir que estoy lavando más CO2, o sea, estoy excediendo el aporte sanguíneo porque estoy lavando el dióxido de carbono. Por lo tanto, aquí hago vasoconstricción y disminuye el flujo sanguíneo cerebral y el volumen sanguíneo cerebral, cosa que veremos después. ¿Ok? Si yo paso más allá de 45, esto me va a dar dos cosas: vasodilatación para aumentar el flujo y me va a subir la presión arterial promedio para garantizar que tengas suficiente flujo, porque está el acumular dióxido de carbono en sangre implica que no estás haciendo suficiente aporte como para eliminar la producción de CO2. ¿Y dónde vas a leer por lo tanto, el CO2, o dónde vas a poner el sensor de CO2? Y en el sensor de dióxido de carbono está en lo que llamamos el glomo yugular. ¿Ok? El glomo yugular es un grupo de células que está en el punto donde se forma la vena yugular. O sea, acuérdate que la vena yugular viene por la formación de por la continuación de los dos senos sigmoides. Cuando entra al hueso, a la porción petrosa, ahí está forrada de hueso y es lo que llamamos el golfo de la vena yugular. De ahí baja hacia el cuello ya como una vena. En el golfo de la yugular tenés, obviamente a cada lado, un sensor de dióxido de carbono, que es el glomo yugular. La señal del glomo yugular viaja hacia el nervio vago, que es parte del componente aferente visceral general, de los núcleos del vago, pasa a la formación reticular y la formación reticular pues controla a la dinámica circulatoria enviándole señales al hipotálamo. ¿Ok? O sea que estás haciendo lectura del determinante primario, que es CO2. Ahora, una vez que yo ajusté el CO2, también tengo que ajustar el aporte de oxígeno cerebral. Porque una cosa pudiera estar lavando CO2, pero no recibiendo suficiente oxígeno, y eso me tendría que modificar, no solamente otra vez para hacer ajuste al flujo sanguíneo cerebral, sino que además ajuste a la dinámica circulatoria y a la ventilación pulmonar, ¿no? Para garantizar que esté aportando suficiente. Pero tampoco quiero excederme, y porque la respuesta diría, ¿qué tal si trabajo con un gran exceso de oxígeno para certificar que yo tengo suficiente? Porque yo no puedo trabajar a full oxígeno. ¿Por qué se descompensa el nivel de dióxido de carbono? Tendría que bajarse mucho oxígeno. No. Los del transporte de oxígeno, el de dióxido de carbono, son dos cosas independientes, y yo puedo tener oxígeno en cualquier cantidad y dióxido de carbono disuelto en el eritrocito, y uno no afecta el aporte de otro en gran medida. Sí, vamos a ver que hay un efecto ahí con el oxígeno y el CO2 que llama efecto Bohr, pero eso es otro negocio ahorita. ¿Cuál es el problema de tener un exceso de oxígeno? Te lo voy a poner así. Vale, ya con eso estamos.
Ahí ellos te lo van a explicar, no yo. Ya viste, el exceso de oxígeno te va a hacer daño. You get too much, you get too high. Los radicales libres te empezarían a dañar. Por lo tanto, yo necesito tener un control secundario del aporte de oxígeno. Entonces necesito un sensor de oxigenación y el sensor de oxigenación está en el cuerpo carotídeo, en la bifurcación de la carótida. Ahora yo estoy leyendo la concentración de oxígeno que está entrando por la carótida al encéfalo. Y yo voy a hacer dos cosas con eso. Primero, si mi nivel de oxígeno está bajando, aumento la presión de perfusión para garantizar que haya suficiente flujo y suficiente cantidad de oxígeno, no concentración. Dos, voy a ajustar la ventilación pulmonar para de la ruta del sensor en la carótida, otra vez a la formación reticular y de la formación reticular al sector intermedio para incrementar la ventilación y garantizar que esté recibiendo suficiente oxígeno. ¿Ok? Es más, puedo hacer un truquito adicional. Puedo calcular el flujo sanguíneo cerebral y ajustarlo de una tercera manera, restando la producción de oxígeno, de dióxido de carbono del aporte de oxígeno. ¿Ok? Bajo el principio de lo que llamamos la teoría del vuelto. ¿Ok? Que yo trabaje con un ligero, con mínimo exceso de oxígeno, fíjate, mínimo. ¿Cómo funciona esto? La teoría del vuelto, ¿va? Es lo que decíamos alguna vez, o repitamos esa historia. Fernanda va a la escuela por primera vez. Entonces, la idea es que te van a mandar a la escuela y te van a dar dinero para que tengas para tu meriendita y tu almuerzo, ¿cabal? Ahora, tu papá no sabe cuánto darte. Obviamente, si no te quiere dar muy poco, porque no te va a ajustar, pero tampoco te quiere dar una gran cantidad, primero porque es caro, segundo porque vas a empezar a comprar cosas que no necesitas, a empezar a gastar el dinero en tonteras. Entonces, ¿qué hace tu papá? El primer día, lunes, te da $1 para que vayas para merienda y almuerzo. Y te dice, compra todo lo que puedas con eso. Ajá, compra todo lo que puedas y me traes el vuelto. Con el entendimiento que traes vuelto es porque ya te llenaste. Con $1 no, creo que lo único que puedes comprar es un confite, ¿va? Vamos a asumir que un confite vale $1. Confite para merienda y almuerzo y Fernanda viene rabiando del hambre. ¿Sí? Entonces, no te ajustó porque no trajiste vuelto. Al día siguiente te doy $2. ¿Qué pasó? ¿Trajiste vuelto? No sé en qué te pueda costar $2, vaya. Pero eso fue lo único que almorzaste. No funcionó. Al día siguiente te da $10, vaya. Para no hacer larga de historia. ¿Qué se puede comprar con $10? Un churro. Y entonces un churrito y tal vez te ajustó para una bolsita de agua. Igual llegaste con hambre y sin vuelto. Al día siguiente te dan, vamos a decir, 50 lempiras para merienda y almuerzo. ¿Traerás vuelto? No. Bueno, ya llegamos a viernes y el viernes dice, ok, te voy a dar 100 pesos para merienda y almuerzo. Ahora sí, comiste y por ejemplo,
a merienda, buscaste algo de almorzar, etcétera, y tal vez te sobraron, ponele 3 pesitos. Y le dices, papá, aquí está tu vuelta. El papá dice, ok, ya le ajustaron y le sobró un poquito. O sea que 100 pesos es. Y a partir de entonces, pues estás recibiendo 100 lempiras todas las mañanas cuando te bajas del carro para ir a la escuela. Resultado, trabajas con un pequeñito exceso, ¿eh? Que es exactamente lo que yo quiero. Te estoy dando suficiente para qué? Para llenar tus necesidades, pero no tanto, pues si te hubiera dicho, mira, aquí hay un billete de 500 y te iba a sobrar mucho más de 400, te iba a sobrar demasiado. Y probablemente con esos 400 pesos ibas a empezar a comprar tonterías, ¿va? Te ibas a la tienda de la escuela y a desperdiciar ese dinero como lo haría cualquier niño al cual se le da esa cantidad. ¿Ya? Entonces, el aporte secundario va a ser la regulación trabajando con una pequeña diferencia entre el aporte de oxígeno y el consumo de CO2 cerebral, o digo, la producción de CO2 cerebral. Entonces, ahora sí, ya estás manejando. La otra cosa que va a pasar es que tenés un mediador terciario incluso. Y el mediador terciario en este caso es la concentración de hidrogeniones. Si la concentración de hidrogeniones aumenta, implica aumento de la producción de ácido. Y la principal causa de la producción de ácido es la anaerobiosis. O sea que si yo detecto que estoy produciendo demasiado hidrogenión, ahí es donde entra el centro respiratorio y el área postrema en el piso del cuarto ventrículo, leyéndome que si esto aumenta quiere decir que estoy anaeróbico y que necesito aumentar el flujo sanguíneo cerebral y por lo tanto el valor terciario es la acidosis, ¿ok? Ese es el tercer punto y ahora entre los tres yo ya puedo controlar el aporte de oxígeno cerebral, ¿ok? Hasta ahorita la cosa va simple, ¿va? Luego, ¿cómo lo voy a hacer? Cuando yo detecte que alguno de estos metabolitos, ácido o cualquier otro o cualquier producto desecho de la neurona, regulación local ahora. Tengo esta neurona y esta neurona está disparando. Conforme dispare, no solamente va a soltar glutamato y lo que sea que está neurotransmitiendo, sino que además está señalizando al astrocito que su producción o su actividad metabólica libera una serie de sustancias, de metabolitos vasoactivos que le indican al astrocito que libere calcio hacia la célula del capilar. Y cuando este calcio cae en el capilar, modifica la actividad de las arteriolas, modifica la permeabilidad de la arteriola. Vamos a poner eso. Modifica la permeabilidad acá, dejando pasar más sustancias, dejando que las uniones de los pies perivasculares se dilaten y que entren más sustancias al encéfalo. O sea que ahí estoy regulando a nivel capilar el aporte de sustancias al encéfalo. Y también la eliminación, porque una de las cosas que yo quiero hacer también es eliminar todos los metabolitos de esa neurona. Si se acumulan, probablemente van a afectar la actividad de esa neurona o de las vecinas. Entonces, mira qué es lo que pasa. Como el determinante principal acá es el dióxido de carbono, aquí estás midiendo CO2, y mira qué es lo que sucede. Vos tenés un punto de ajuste y mientras más aumente tu presión arterial de dióxido de carbono, mira cómo se dispara tu flujo. Más CO2, más flujo para lavar el dióxido de carbono, ¿correcto? Ok. Ahora, con esos valores,
pues, por lo tanto, vos vas a hacer ajuste global y ves acá que la regulación de los metabolitos, como lo tenés acá, me puede ajustar el flujo sanguíneo a sectores específicos de la corteza. Aquí tiene un gráfico, dice. Mira, esta es la corteza visual. ¿Qué es lo que pasa? Aquí está en reposo. Pero en cuanto vos le pones un estímulo y la corteza tiene que trabajar, mira cómo el flujo sanguíneo cerebral a la corteza visual únicamente aumentó en un 40% en este ejemplo. Y puede aumentar más, ¿ok? Reflejando el hecho de que estás ajustando el flujo sanguíneo al metabolismo de la región por la cual estás trabajando en ese caso. ¿Cabal? Hasta ahí me han entendido, ¿va? Ahora, esto tiene efectos sobre otro punto. Si yo tengo más flujo sanguíneo, en los vasos sanguíneos cerebrales también, eso implica que cambia, cuando yo hago vasodilatación, cambia un volumen, cambia el volumen sanguíneo cerebral, o sea, la cantidad de sangre que está dentro de mis lechos capilares, que puede variar, estar llenos, estar vacíos y por lo tanto tener un cambio en ese volumen sanguíneo cerebral. Y aquí es donde entramos directamente de cabeza con el concepto de la presión intracraneal. ¿Okay? En condiciones normales, vos estás trabajando con una presión X en el encéfalo, que es ligeramente positiva. ¿Ok? Permítanme un momentito. Vamos a poner acá, ¿dónde estoy? Ah, no. Una presión ligeramente positiva. Y esa presión la vamos a definir como presión intracraneal. Los valores normales dice que normalmente trabaja de más 5 a más 18 centímetros de agua. ¿Okay? Son los valores normales que lo sacas de hecho lo puedes determinar al hacer una punción lumbar o ventricular y medir la presión del líquido que está saliendo y te va a dar esos valores. Permitidme un momentito. Algo me molesta la garganta, pero no sé qué es. Bueno, entonces decíamos, tu presión intracraneal normal de más 5 más 18 centímetros de agua, medidos al hacer una punción. Ahora, la presión intracraneal, obviamente si lo subís mucho más allá de 18, vas a estar en problemas, ¿ok? Si de hecho esa presión llegara a 25 centímetros de agua sostenido por más de 30 minutos, eso te garantiza daño cerebral también. No puedes estar comprimiendo las neuronas. Y si llega a 40 centímetros de agua, se considera que llegar a esta presión es esencialmente una lesión irreversible por aumento de la presión.
por cualquier longitud de tiempo, si llegas a 40 centímetros de agua, ese cerebro no va a volver a funcionar. Por lo tanto, yo lo quiero mantener dentro de esos valores. Ahora, tampoco puede ser de 0. Decíamos. ¿Qué pasa si yo te bajo la presión a 0, la presión intracraneal? Y eso sucede con alguna frecuencia. Por ejemplo, ¿qué tal si yo te quito el cráneo? Fernanda, imagínate que yo te quite el cráneo. ¿Qué pasaría si yo te quito el cráneo? No. De hecho, lo estoy haciendo para salvarte tu pescuezo. ¿Va? Una de las cosas que muchas veces yo, te quito el cráneo, sí. Fernanda, la sin cráneo. No todo el cráneo. ¿Ah? Sí. Y una craneotomía grandota. La incisión empieza aquí, mira. Sigue acá como un signo de pregunta hasta aquí atrás y baja acá. Y te quito, allá los agujeros de trépano van acá, y te quito todo este pedazo del cráneo. Imagínate, todo este pedazo. Es más, para que... No, espérate. No, te voy a poner tu mismo cráneo después. Ok. Agarro, es más, para que se mire bonito y que no digan que la dejaron así con un gran, te voy a quitar los dos lados. Solo voy a dejar una franja aquí protegiendo el seno. Ok. Y te quité el cráneo. Ahora, Fernanda, no te preocupes, no lo voy a botar. Esa placa de hueso, si cabe, la voy a poner aquí en el abdomen. ¿Ok? Voy a hacer una incisión y meterlo en tu grasa abdominal, en tu grasa subcutánea. Ahí se vasculariza y se mantiene. Después, cuando pasó el problema, yo voy a venir, y de hecho vamos a hablar por qué quitar el cráneo. Yo voy a venir, sacar la placa, volverla a implantar y fijarla de nuevo y te restablezco el cráneo. Eso es una medida temporal, ¿ok? No pensé que para no vayan a pensar, ahí viene Fernanda la sin cráneo, ¿ah? Toda la vida, va a ser por unos 6 meses. Pero sin embargo, a pesar de que yo te hice ese procedimiento y después resolví el problema, ahora como básicamente no tenés ningún contenido, la presión intracraneal va a ser igual a la presión atmosférica, o sea, le hace referencia 0, ¿ah? Y a vos no te va a gustar, porque eso te da dolores de cabeza, te sentís mareada, te sentís extraña, porque entonces lo que tiene una presión intracerebral demasiado baja y tus vasos sanguíneos reaccionan raro a esa situación que no es normal y entonces no es mortal. De hecho, tu presión intracraneal es perfectamente sobrevivible si es 0. Pero te sentís mareada, te duele la cabeza, tenés vértigo. Alguna gente me lo ha descrito como el equivalente cuando andas medio mal y se te baja la presión arterial y te sentís así como medio surumbo, que no estás del todo, que no, las cosas no están del todo bien, ¿ok? Otro me dicen que es el equivalente de tener una resaca marca demonio, ¿ok? No sabría decirte si es cierto, no porque nunca haya tenido resaca, sino porque afortunadamente nunca me han quitado el cráneo, ¿ok? No sé si, no sé si vos alguna vez has tenido una resaca de esas, o si alternativamente te han quitado el cráneo. Ah, o sea que si has tenido una de esas resacas de me quiero morir, la acabas de confesar indirectamente. ¿Te das cuenta qué fácil caes, Fernando? Ok. Ok. Pero entonces tu presión intracraneal tiene que mantenerse dentro de esos valores. Ahora entramos en la dinámica de la presión intracraneal y esa dinámica responde a una ley básica, que es lo que llamamos ley
de Monro Kelly. Perdón, me sobró una L. La ley de Monro Kelly. Y ese es bien fácil de entender. ¿Ok? Que te he dicho de un montón de maneras, pero básicamente te quiere decir que para mantener una presión intracraneal, el contenido tiene que ser igual al contenedor. ¿A qué me refiero con esto? Vaya, ponele, yo tengo un contenedor cerrado, cualquiera. Vaya. Tengo contenedor cerrado. Vaya. Una caja de jugo. Esta caja de jugo tiene un volumen delimitado, ¿va? Definido. Volumen de jugo acá dice 1 litro. O sea que aquí le cabe 1 litro. ¿Cabal? Entonces, yo puedo llenar con esto y ponerle que lo voy a llenar con 980 cc de jugo, ¿ok? Y los otros 20 cc serían en este caso de aire, ¿no? Un poquito de aire que siempre queda. Igual a 1 litro. Por lo tanto, ahí no está a presión, ¿cabal? Pero ¿qué pasa si yo quiero meter 1,25 litros de jugo o quiero meter los 980 cc de jugo, pero quisiera neciamente meterle 80 cc de aire en vez de... Ya he tenido 1000 y fracción cc, más de 1 litro, queriendo caber en una caja de 1 litro. Obviamente que eso implica que que esa caja estaría a presión positiva. Y de hecho yo no quisiera abrirla porque me va a regresar todo el jugo en la cara, ¿correcto? Eso es lo que te dice la ley de Monro Kelly. Básicamente implica lo siguiente. Yo tengo ahora, vamos a poner acá el contenedor que es el cráneo. Y el cráneo tiene un volumen aproximadamente de unos 1650 cc de capacidad. Vamos a ponerle capacidad 1650 cc. Ahora yo lo voy a llenar. Lo primero que voy a hacer es meter encéfalo. 1500, ¿va? De ahí voy a tener otros 2 volúmenes. El volumen sanguíneo cerebral, que son aproximadamente 70 cc. ¿Ok? Listo. Aproximadamente 70 cc de líquido o de sangre en los vasos sanguíneos. Y el remanente, el volumen del líquido cefalorraquídeo, que son, canónicamente ya sabemos que son más o menos 80 cc. 1500 más 70 más 80 igual a 1650. O sea que el contenido va a ser igual al contenedor. ¿Cabal? Pero eso implica otra cosa. Si la suma del volumen intracraneal, tiene que ser constante, porque obviamente tu cráneo no va a cambiar de volumen. O sea, tu cráneo es de 1650 cc, Fernando. Y no va a cambiar de 1600, no se va a hacer más grande. O sea que si una de esas 3 cosas aumenta, va a ser a expensas de las otras 2. Ponele que vos tenés una masa dentro de la cabeza y que en este caso tenés un tumor cerebral y ese tumor cerebral tiene 50 cc de volumen, que es un tumor de tamaño mediano, para ponértelo así. Tumor de tamaño mediano, 50 cc, más bien es grandecito, yo diría. Sería una masa más o menos de este diámetro dentro del cráneo.
Ahora, eso considéralo como que pertenece al volumen de encéfalo. Ahora tu encéfalo ya no tiene 1500, sino 1550. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Si tengo 1550 ocupados de 1650, quiere decir que el volumen sanguíneo cerebral y el volumen de líquido cefalorraquídeo van a tener que reducirse en proporción para mantener la presión igual. Si no, sencillamente la presión va a aumentar adentro. ¿Correcto? O sea que cualquier aumento en el volumen, en uno de esos tres componentes, cerebro, sangre o líquido cefalorraquídeo, tiene que hacerse a expensas de los otros dos. ¿Ok? Eso es claro, ¿ah? Y que entonces, eso me explica un par de cosas. Primero, que ese aumento de volumen cerebral, implica que yo voy a reducir algo. Generalmente lo que puedo reducir a plazo más corto es el volumen sanguíneo cerebral, porque yo puedo afectar, haciendo vasoconstricción, reducir, obviamente, el volumen de sangre que está circulando en los capilares y trabajar sobre esos 70 cc, ¿correcto? O sea que tu primera medida, si quisieras bajar la presión intracraneal, sería bajar el volumen sanguíneo cerebral, porque lo puedo regular en un par de minutos controlando la concentración de CO2. ¿Ok? Bajo la concentración de CO2, hago vasoconstricción, bajo el volumen sanguíneo cerebral y reduzco la presión intracraneal. La segunda manera sería, por supuesto, trabajar sobre el volumen del líquido cefalorraquídeo. Entre otras cosas, te das cuenta de que ahí te explica por qué tenías todo ese lío con el mecanismo enzimático y la anhidrasa carbónica y todo lo que vimos cuando hablamos de líquido cefalorraquídeo el semestre pasado. Porque es el único mecanismo que me garantizaría que la producción de líquido cefalorraquídeo fuera constante y por lo tanto esos 80 cc de líquido cefalorraquídeo siempre fueran 80 cc en circunstancias normales. Si no, tendría una producción que variaba. Si yo usara cualquier otro método para producir el SR, yo tendría una producción que estuviera variando y una presión que estuviera variando, porque estoy jugando con la ley de Monroe-Kelly. Y si hay algo que le gusta menos al cerebro, que le aumente la presión, hay una cosa que le gusta menos, es que estés aumentando y bajando y aumentando y bajando y jugando con la presión y fluctuándola. Por lo tanto, la idea de que tenés un mecanismo enzimático para producir el SR es porque es la única manera de que la producción y la presión sean constantes. Ahora, eso tiene una desventaja. Cuando la producción y la presión son constantes, implica que el drenaje de líquido cefalorraquídeo debe ser adecuado, porque si no, vos podés producir líquido cefalorraquídeo contra un gradiente de presión al grado que estás produciendo líquido y líquido, aumentando el volumen de líquido a pesar de que estás comprimiendo las cosas ahí adentro, que ese es el problema con la hidrocefalia. Cuando yo esté hablando de manejar una hidrocefalia, que tengo un paciente que estoy derivando, a mí en realidad el volumen o la producción de líquido no es lo que me interesa. Me interesan los efectos que tiene sobre la presión arterial. Porque ¿qué tal si ahora tenés, la presión arterial, perdón, la presión intracraneal? Tenés un caso diferente. Desarrollás una hidrocefalia. Entonces ahora tenés 120 cc de líquido en un ventrículo dilatado, que esos 120 cc los voy a tener que acomodar a expensas de reducir el volumen sanguíneo o de reducir la masa encefálica para que todo quepa, porque yo no puedo meter 1700 cc en un espacio de 1650. Es físicamente imposible, a menos que uno, aumente la presión y dos,
reduzca el volumen de alguno de los otros dos componentes. ¿Ah? Bajo el mismo sentido de que venís, vaya, Fernanda, que anda de generosa y hay que ir a algún lado, y vos decís, bueno, les voy a dar jalón a alguna gente, ¿va? Porque no vas a viajar sola en el carro. Pero decís, bueno, ¿cuántos caben en tu carro? 5, ¿no? 5. Y que en algún momento dices, bueno, de repente viene, qué sé yo, y te llevas bien con Katie, dice, bueno, con Katie ya tenía acuerdo que la iba a llevar a este evento, pero Katie llegó de último y ya había subido, qué sé yo, a Jesús. Obviamente, como no caben 6 en un vehículo para 5, a tener que bajar a Jesús para subir a Katie, ¿va? Lo mismo sucede. O intentar meter 6 en un carro donde caben 5 y todo el mundo va a ir apretado. Correcto. Por eso no puedes hacer más grande el carro. Lo mismo sucede. Entonces, si mi primera estrategia para bajar la presión intracraneal, en caso de tratamiento, era reducir el volumen sanguíneo, ya lo hice, mi segunda estrategia va a ser reducir el volumen de líquido cefalorraquídeo. Pero ya te das cuenta que eso es un poquito más involucrado, ¿no? Que tengo que tener las herramientas y la habilidad para hacerte un agujerito aquí en el cráneo, meter un tubo y sacar líquido cefalorraquídeo. Correcto. Programar un ventilador te puedo enseñar, pero programarte para hacer un agujero de trépano y hacer una punción ventricular, también te puedo enseñar, pero mucho más difícil. ¿Ah? Ya estás entrando en los peligrosos confines de operar la cabeza a la gente. Ahora, el tercer componente, que es el componente más grande, componente de encéfalo. Y ese, generalmente, yo no voy a trabajar sobre él. Por ejemplo, si quiero bajar la presión intracraneal, excepto en el sentido de que estoy sacando algo que, si querés decirlo, es el cuarto componente, el intruso, vaya, que saqué un tumor o un hematoma o cualquier otra cosa de ahí, un absceso, porque ese sí no debería estar ahí. Pero, ¿y si quiero bajarte la presión intracraneal a expensas de quitarte cerebro? ¿Qué pensarías de la idea? No, después que te quite el cerebro, sí no vas a saber no vas a saber qué pensar, porque te quité la corteza. Sí se hace. Sí se hace. A veces, vos vas a venir, son casos específicos. Tenés un paciente generalmente con una contusión del lóbulo temporal. Y el problema con el lóbulo temporal no solo es que ocupa volumen, vaya, que si se empieza a sangrar y empieza a inflamar, aumenta volumen, sino que acordate que el uncus, la porción medial del lóbulo temporal, está en contacto con el tallo. Y si empieza a desplazar el tallo, la cuestión se pone mucho más grave. Y como dijimos, la punta del lóbulo temporal es corteza que tiene menos importancia, no es que no la tuviera, pero que tiene menos importancia desde el punto de vista de tu funcionalidad, porque ahí no está ninguno de los sectores sensitivos. En la punta del lóbulo temporal está parte de la corteza para el procesamiento emocional, decíamos, el área 38. Y si tenés una contusión temporal, lo que llama un lóbulo temporal traumático y te está empujando el tallo, te voy a hacer una craneotomía, una incisión ligera. De hecho, voy a hacer craniectomía y quitar la cama del temporal. Abrir y chapearte unos 3 a 3,5 centímetros de la punta del temporal, o sea, quitarte la punta del temporal, que son unos 25 cc más o menos, para hacerte ese espacio. A veces es suficiente. Y si no fuera suficiente, puedo hacer lo mismo del otro lado y quitar la otra punta del temporal. Casi no se hacen los dos porque tiene algunos efectos sobre el control de impulsos después. Son pacientes que se ponen bien temporalitos y son como
como que rapidito se vuelan los fusibles. Y tienen poco control de sus impulsos, pero es una medida para salvar a alguien. Entonces también puedo quitar cerebro. ¿Okay? Esa es la última medida, por supuesto. Obviamente que nadie va así como dice a lo loco empezar a quitar corteza o quitar tejido encefálico. Antes de eso tenés como mecanismo para bajar la presión intracraneal. Si el contenido no lo puedo reducir, pero ¿qué tal si hago más grande la caja? Bajar la presión intracraneal haciendo la versión extrema de los consejos de Don Monroe Kelly, y te amplío el contenedor para bajar la presión. En una caja más grande pues cabe todo lo que puedas, y la mejor manera de hacer la caja más grande en este caso, Fernanda, sería te voy a quitar el cráneo. Entonces, te quito el cráneo y literalmente hago la caja más grande. O sea, la ley de Monroe-Kelly desde el punto de vista conceptual es bien sencillo. Dice, tengo una caja y dentro de la caja tiene que caber tres cosas, ¿verdad? Cerebro, sangre y líquido cefalorraquídeo. Como la caja en condiciones fisiológicas, a menos que sea como yo, que tengo un craneótomo y no tengo miedo de usarlo, la caja va a ser de tamaño fijo. Cualquier aumento en el volumen de uno de estos componentes tiene que ser a expensas de reducir uno o los otros dos. Así de simple. ¿Ok? Eso es lo que te gobierna toda la dinámica de la presión intracraneal. Ahora, eso implica que pudieras considerar las causas, ¿ok? Las causas de la presión intracraneal mediante este mecanismo tan simple, ¿ok? Ahora, bueno, preguntas. ¿No? Todo está claro, ¿ah? Entonces, ahorita lo que te conviene es ir a buscar un par de beanies para que no se te mire tan problemático el look, porque vamos a proceder entonces a, bueno, todo el mundo váyase, menos Fernanda, porque vamos a quitarle el cráneo. Ok, entonces, hablando de eso, entonces, para el lunes, el tema que ya es el último tema del parcial, él va a ocupar lunes, martes y miércoles, es bastante complejo, es la óptica y el procesamiento neural de la visión. Aquí sí quiero que, como este es un tema un poco más involucrado de lo que hemos visto, van a leer esos capítulos, ¿ok? Donde diga en Guyton que dice neurofisiología de la visión, porque creo que son 2 capítulos, y lo lean antes del lunes para que la cosa fluya razonablemente bien, ¿ok? No se va a mover. ¿Me conocen? Sí, ya, no, o sea, pensaba que me ibas a hacer una pregunta, pero que, ¿cómo se llama? Pero no una donde ya supieras la respuesta. No, no existe ninguna indicación para mover una fecha de examen, ¿ok? Y acordate que eso tiene un efecto avalancha. Si yo empiezo a mover la fecha de examen, acordate lo que pasa cuando hacemos eso repetitivamente, que todo se junta para el final. Entonces, evitemos. ¿Eh? Mientras tanto, bueno, los mando a leer y nos vemos el lunes. ¿Ok? Bye. Gracias, doctor. Ok, bye.